Buenos días a todos. Señor les bendiga en esta mañana. ¿Cómo amanecieron en esta mañana? Siempre pregunto cómo me le bajan un poquito sí. Yo grito mucho y siempre le recuerdo que a mi abuela le preguntábamos ¿cómo amaneció, abuela? Y decía, pues acostada, mijo, ¿verdad? Así también cómo amanecieron, pues yo creo que acostados. Bien, hermanos, hermanas, vamos a ponernos serios, dirían, y vamos a continuar hoy en esta mañana con nuestro culto. Y como ya se mencionó, el pastor Henry lo mencionó, vamos a continuar con nuestra serie acerca de los dones. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca sobre los milagros. Vamos a estar hablando sobre los milagros de una manera breve y resumida, ya que este tema podría tomarnos mucho tiempo. Entonces vamos a tratar de ser escuetos en esta mañana, tratar de ser de bendición, lo que vamos a estar hablando en esta mañana para todos ustedes. Y le voy a pedir por favor, hermano y hermana, que antes de que tome piedras y Biblias y me las empiece a aventar, por favor escúcheme lo que tengo que compartirles en esta mañana acerca de los milagros o sobre el don de los milagros. Vamos a estar viendo, el bosquejo está dividido en 4 puntos y vamos a estar observando acerca del periodo de los milagros. Vamos a ver qué es un milagro. Vamos a ver también el propósito de los milagros y por último vamos a ver si son necesarios los milagros hoy en día. Así que por favor, abróchese sus cinturones y no se me duerma. Si ve que alguien se está durmiendo por ahí, ya sabe lo que tiene que hacer. Póngale un codazo, ¿verdad? Y despiértelo. Dice que... Entonces vamos, hermanos, a iniciar con nuestro culto en esta mañana. Hablar de los milagros es un tema siempre que causa polémica y debates. Y esto polémica y debate se da tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, ¿verdad? Hablar de milagros. Cuando nosotros hablamos de milagros o se habla de un milagro, los milagros regularmente o comúnmente siempre son atribuidos a un poder divino. O en ocasiones también es considerado específicamente que ese milagro es atribuido a una deidad o a alguna figura o personaje que se considere deidad. A veces esos milagros son atribuidos, como lo es en el caso de la iglesia tradicional. Ustedes saben que ellos tienen muchas deidades y a veces les atribuyen cierta cantidad de milagros, ¿verdad? En ese sentido. Y en el caso de las iglesias evangélicas, estamos hablando nosotros sabemos y entendemos que los milagros son atribuidos directamente a Dios. Pero, ahí viene el pero en algunos casos, ¿verdad? En algunos casos, estos milagros son atribuidos a personas que se hacen llamar apóstoles o profetas, y eso sucede en algunos sectores evangélicos. Eso es lo que ocurre. Entonces, la iglesia tradicional tiene sus milagros, le atribuye los milagros a una deidad, a un santo, a una imagen, qué sé yo. La iglesia evangélica le atribuimos los milagros directamente a Dios, pero existe, ¿verdad?, el pero, que en algunas ocasiones los milagros son atribuidos a algunas personas que se autonombran o se autodenominan apóstoles o profetas. Sin embargo, existe un problema común entre la iglesia tradicional, que es la iglesia católica de Roma, y las iglesias evangélicas. Existe un problema común. ¿Cuál es ese problema?
El problema, hermanos, es que en ambas partes, tanto en la iglesia tradicional como en la iglesia de Cristo, hermanos, en ambas partes el problema es que se tiene poco conocimiento de lo que realmente es un milagro. Ese es el problema. Por ejemplo, voy a mencionar algunos ejemplos. Si tú tienes estacionado tu coche, llegas, ¿verdad? Y encuentras un buen parqueo y tienes estacionado tu coche y de repente hay un fuerte viento y le cae un árbol o una rama al lado del coche que está a tu lado, entonces dices, por milagro de Dios, ¿verdad? No le cayó a mi carro. Bueno, hermanos, pero al otro no le hizo un milagro, le dañó su carro. Dices, es un milagro. Bueno, o en otras ocasiones, si tú recibiste tu cheque y estás pasando por una etapa o una crisis económica y estás estirando tu cheque, ¿verdad? Para que te alcance a cubrir los gastos de la semana, de la quincena o del mes. Y milagrosamente, ¿verdad? Te encuentras $1,000 en la calle y dices, wow, esto es un milagro. Milagro del Señor. No, hermanos, eso no es un milagro. Ese es un dinero que se le perdió a una persona, ¿verdad? Y dices, wow, el Señor actuó de manera milagrosa, entonces hizo un milagro. O también, ¿verdad? Que esto es muy común si tienes un familiar con una grave enfermedad. Puede ser una enfermedad terminal, qué sé yo. Y si esa persona amada o familiar es sometido a una cirugía o a un tratamiento médico y entonces se sana, entonces tú dices, wow, un milagro, ¿verdad? Fue sanado. No, mi hermano, tu familiar fue sometido a una cirugía o fue sometido a un tratamiento médico y entonces, gracias a la providencia, ¿verdad?, de Dios y a la respuesta de las oraciones de Dios, él pudo ser sanado, pero él fue sometido a una cirugía o a un tratamiento médico. Dice el pastor John MacArthur, respecto a lo que estoy hablando, dice que frecuentemente se les llama a estos eventos, como los mencionados, milagros. Frecuentemente se les llama milagros. Pero más apropiadamente deben ser llamados actos de la providencia de Dios. Hermanos, el hecho de que no son milagros, cuando estamos hablando de que no son milagros, pero es providencia de Dios, eso no significa, hermanos, que Dios no esté en medio de todo lo que está ocurriendo. Quiero que seamos claros en esto, ¿verdad? No significa eso. Sigue diciendo el pastor MacArthur, ellos revelan a Dios esos actos de providencia, ellos revelan a Dios obrando en nuestras vidas cotidianas y a menudo vienen como respuestas a nuestra oración. Escuche, pero no son la clase de señales y prodigios sobrenaturales que la Escritura clasifica como milagros. Fin de la cita del pastor John MacArthur. Hermanos, y eso que acabamos de mencionar son algunos ejemplos que nosotros podemos ver sobre la falta de comprensión y conocimiento que se tiene sobre los milagros. Pero aún así, el mayor problema no termina allí. El mayor problema no termina allí, hermanos. El problema se torna todavía aún más grande cuando abordamos el tema. Escuche, si todavía hay milagros el día de hoy o si ya no hay milagros el día de hoy. Ahí entramos todavía en un problema mucho más grande. Y esa respuesta, hermanos, lo vamos a dar hasta el final. Vamos a ver al final si Dios sigue haciendo milagros, si hay milagros el día de hoy, hablaremos al final. Quiero iniciar con el primer punto acerca de los periodos de milagros que son registrados en la Escritura o en la Biblia. Nosotros en la palabra de Dios, que es su Biblia, la Escritura, tenemos registrados 3 grandes periodos de milagros. Algunos los clasifican en 4, pero vamos a hacerlo en esta ocasión como 3 grandes periodos, que para el caso es lo mismo. En el Antiguo Testamento nosotros localizamos 2 grandes periodos de milagros, así como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos el primer periodo que se encuentra en la época o en el tiempo de Moisés y de Josué.
Usted recuerda cuando usted va al Éxodo, cuando lee toda el Pentateuco o la ley, usted va a ver una infinidad de milagros que el Señor realizó a través de Moisés. Usted recuerda las plagas, el golpe en la roca, el mar se abrió, etcétera. Con Josué tenemos también que golpeó el río Jordán, ¿verdad? Y el río se abrió. Josué también oró y el sol se detuvo, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Encontramos ese periodo de milagros en la Escritura, o de grandes periodos registrados en la Escritura. Y el segundo periodo también lo ubicamos en el Antiguo Testamento durante el ministerio del profeta Elías y el profeta Eliseo. Ahí tenemos ese segundo periodo. Y el tercero y último periodo, hermanos, que nosotros tenemos registrado en la Escritura es durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y la era apostólica durante el primer siglo. Entonces, cuando decimos que tenemos 3 grandes periodos de milagros, escúcheme, no significa o quiere decir que Dios en su soberanía no haya obrado de manera milagrosa en otras ocasiones. Sin embargo, los únicos eventos sobrenaturales registrados en la escritura, fueron incidentes aislados. Por ejemplo, en los días de Isaías, ¿verdad? El Señor sanó al rey Ezequías. Usted recuerda que le alargó la vida, le quitó la enfermedad, le dio 15 años más de vida. En los días del profeta Daniel, durante el cautiverio de Babilonia, Dios guardó a Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿verdad? Allí del horno de fuego, posteriormente del foso de los leones. Pero sin embargo, esos eventos sobrenaturales no son caracterizados como tratos directamente con el pueblo de Dios. No se trataba de algo recurrente, hermanos, como fue el caso de los 3 grandes periodos que ya mencionamos. Entonces, podemos ver que la mayoría de los milagros ocurrieron en 3 periodos de la historia bíblica y fueron relativamente breves. En los días de Moisés y Josué, durante los ministerios de Elías y Eliseo, y en el tiempo de Cristo y los apóstoles. Ninguno de esos periodos, escúcheme hermano, duró más de 100 años. Ninguno de esos periodos duró más de 100 años. Cada uno de esos periodos contempló una reproducción de milagros que no fue escuchada nunca en otras eras pasadas. Entonces, cuando vamos a la historia de la iglesia, nosotros encontramos relatos que han sido pronunciados como milagros, pero sin embargo, hermanos, no hay nada que autentifique la veracidad de estos milagros. A diferencia, ¿verdad?, de los milagros registrados en la Biblia, los cuales son absolutamente ciertos. Los registros de los fenómenos sobrenaturales que tenemos a lo largo de la historia de la iglesia son imposibles, escuche, de verificar y están sujetos a errores humanos. Las experiencias humanas, ya sea contemporáneas o históricas, deben ser evaluadas a la luz de la enseñanza de la Escritura. Es decir, hermanos y hermanas, que cualquier experiencia que usted tenga, cualquier experiencia mística, o ya quiere llamarle usted una experiencia milagrosa, esta tiene que ser filtrada, hermanos, a través de la Escritura. Los milagros frecuentemente apuntan a esa idea de poder de Dios, que es una acción para despertar el asombro y la admiración de los seres humanos. Entonces, después de ver estos 3 periodos, ¿qué es un milagro? Nosotros pudiéramos preguntarnos. Si el hermano acaba de mencionar que hay una mala comprensión y entendimiento de los milagros, entonces, ¿qué es un milagro? Bueno, antes de dar una definición como tal de lo que es considerado un milagro, podemos considerar algunas ideas de las que se tienen cuando se habla de milagros. R.C. Sproul, en su libro Todos somos teólogos, él explica que la importancia de los milagros que vemos en las Escrituras tiene que ver con su carácter extraordinario.
En primer lugar, la importancia de los milagros tiene que ver con su carácter extraordinario. Y R.C. Sproul dice, algunos dicen que un milagro es cualquier respuesta a una oración. Eso es lo que ellos dicen. Otros argumentan que cualquier obra sobrenatural, como la regeneración del alma humana, es un milagro. Algunos incluso llegan a decir que cualquier suceso maravilloso o fascinante, como el nacimiento de un bebé, es un milagro. Sin embargo, todos los días nacen bebés. Eso es verdad. Todos los días nacen bebés y no hay nada de extraordinario en ello. Si las cosas son realmente milagros, entonces los milagros no deben ser considerados como extraordinarios. Si nosotros vemos, ¿verdad?, el nacimiento de un bebé, el milagro de la vida. Pero nos damos cuenta que todos los días nacen bebés. Y si los milagros se trata de algo extraordinario, pues si el milagro de la vida o que nazca un bebé es un milagro, pues entonces no hay nada de extraordinario en los milagros. Entonces, si estamos hablando de que los milagros son algo extraordinario, entonces debemos reconocer que no se trata de algo común o algo natural. Se trata de algo sobrenatural que es atribuido a un poder divino. Y cuando vamos a la Escritura, nosotros encontramos que a este tipo de actividades, ¿verdad?, milagros, cuando vamos a la Biblia, se les menciona de la siguiente manera: señales, milagros, maravillas y prodigios. Y regularmente se suelen usarse como una expresión intercambiable en ambas palabras. En el original, hermanos, la palabra milagros o prodigios aparece como dunamis, que esa es una demostración de gran poder, la demostración de gran poder y especialmente, ¿verdad?, de un poder divino cuando se trata de milagros. Dunamis. La otra palabra es maravillas, en el original aparece como teras, que es algo que hace que las personas se asombren o se aturdan, ¿verdad? ¡Wow! Es eso. Y por último, hermanos, la palabra semeion, que son señales, que significa, escucha, y eso es lo más importante, estas señales significa algo que apunta a otra cosa o la indica, especialmente, ¿verdad?, a la actividad y poder de Dios, las señales. Y la palabra señal, hermanos, es lo que más se utiliza en el Nuevo Testamento y nos ayuda a entender el significado de lo que es un milagro. Al describir un milagro, recuerden que Juan utilizó con frecuencia la palabra semeion, el apóstol Juan, que se traduce como señal. ¿Recuerda usted cuando Jesús llega a las bodas de Caná y su madre María lo aborda y le dice: se acabó el vino? Jesús le responde: ¿qué tienes conmigo, mujer? Entonces Jesús hace el milagro de convertir el agua en vino, y Juan lo registra de esta manera al final de redactar todo lo ocurrido en las bodas de Caná. Dice Juan: este principio, escuche, de señales, hay aquí la palabra semeion, señales. Este principio de palabras hizo Jesús en Caná de Galileas y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Eso es un milagro, hermanos, una señal. Luego el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, él dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Otra vez las señales, semeion, milagros. Las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y allá en el libro de los Hechos, en el discurso de Pedro, cuando se levanta, ¿verdad?, delante del pueblo y les dice: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, escuche, con las maravillas, prodigios y señales, otra vez allí, señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Hermanos, entonces un milagro es un acontecimiento extraordinario.
Un milagro se trata de un acontecimiento extraordinario llevado a cabo por Dios que no puede ser explicado por ningún medio natural. Eso se trata un milagro. Eso sería una definición técnica entonces, hermanos. Considerando la palabra señal como milagro, por lo tanto, entonces nosotros podríamos decir, si se trata de una señal, podríamos decir y definirlo de la siguiente manera. Un milagro es un acontecimiento tan extraordinario en sí mismo, escuche, que concuerda con la profecía o mensaje de un maestro o líder religioso como para garantizar o autentificar la convicción por parte de aquellos que lo ven de que es Dios quien ha llevado a cabo eso, con el plan de certificar que ese maestro o líder ha sido enviado o comisionado por él. Es una señal, por lo tanto, hermanos, de autentificar que Dios ha enviado a ese maestro, profeta o líder religioso. Entonces, por lo tanto, eso nos lleva a nuestro siguiente punto, hermano. Si los milagros son señales, entonces tiene que haber un propósito en las señales. ¿Cuáles son los propósitos? Por lo tanto, entonces podemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de los milagros? ¿Cuál es ese propósito? Hermanos, vamos a leer un poquito la Biblia, así que por favor les voy a pedir que me acompañe a Éxodo 4, capítulo 4, versículos 1 al 9. Para entender cuál es entonces el propósito de los milagros. Éxodos 4, del 1 al 9. Usted recuerda que Dios llamó a Moisés para que liberara a su pueblo. Moisés estaba preocupado porque decía, no me van a creer, no me creerán, etcétera. Y dice la palabra de Dios allí en Éxodos 4, 1 al 9, dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Preguntándole Dios a Moisés. Y él respondió, una vara. Dios le dijo, o él le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Una vara que se convirtió en serpiente. Moisés tenía miedo, huía de ella. El Señor le dice, tómala por la cola. Al tomarla por la cola, inmediatamente esa serpiente se vuelve a hacer una vara. Y le dice, por esto, ahí está, hermanos, el propósito. Por esto creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además, si eso no es suficiente, Moisés, si eso no basta, dice, mete tu mano en tu seno, la mete dentro de su túnica. Moisés metió su mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Dios le vuelve a decir, Moisés, vuelve a meter tu mano en tu seno. Él la volvió a meter, su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, limpia, ¿verdad? Si aconteciere, dice Dios, que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la voz postrera. Y dice Dios, y si aún no creen estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ahí está el propósito, hermanos, la señal. Demostrar, ¿verdad?, que Dios está enviando a su siervo, Dios está enviando a una persona, está comisionándolo y que la palabra que esta persona está diciendo es verídica, es verdad, es palabra de Dios. ¿Cómo te van a creer? Moisés, mete la mano.
Moisés saca la mano, agarra una vara, se va a convertir en serpiente y después la vuelves a tomar y se va a convertir en vara. Y si no te crees, mira, vas a golpear el río y se van a tornar las aguas fraudulentas, ¿verdad? Esa es una parte, hermanos. En otra tenemos, vaya conmigo por favor a Primera de Reyes, capítulo 17, 21 al 24. Tenemos otra ocasión del profeta Elías. Primera de Reyes 17, 21, 24. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Esta es la historia de la viuda de Sarepta con Elías. Recuerda que esta viuda tenía solamente un hijo y el niño murió. Y ella va y habla con Elías. En cierta medida le empieza a recriminar, pero Elías actúa de esta manera, hermanos. Dice el versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: escuche. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco, dice, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Todo lo que tú hablas, Elías, todo el mensaje que tú traes, Elías, ahora lo entiendo y ahora lo conozco. Dice que es verdad porque Dios está hablando a través de tu boca. Señales, los milagros. El niño muere, Elías lo resucita y ella dice: oh, ahora entiendo que realmente tú eres un enviado de Dios y que la palabra de tu boca es palabra del Señor. Recuerda también la interacción que tuvo el maestro Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Escuche lo que dice y lo que nos relata el apóstol Juan en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y escuche lo que dice Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Nosotros sabemos que Rabí es maestro, ¿verdad? Dice: sabemos, ahí está. No se trataba nada más de Nicodemo, hermanos. Había otras personas que sabían y estaban reconociendo el poder que estaba actuando en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él llega y le dice: maestro, sabemos, escuche, que has venido de Dios como maestro. Nosotros lo sabemos y lo reconocemos. ¿Por qué lo sabes, Nicodemo? ¿Por qué lo reconocen? Dice: porque nadie, escuche, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie, hermanos. Nadie puede hacer señales, dice, si no está Dios con él. Y por último, vamos viendo a Pablo y a Bernabé. Allá en el libro de los Hechos, por favor, vaya al capítulo 14, versículos 1 y 3. Hechos 14, 1 y 3. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Este era el apóstol Pablo y Bernabé en su viaje misionero. Dice que aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera, escuche, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo también de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, aquí viene, hermanos, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Quién daba testimonio, hermanos?
Dios, el Señor. ¿Y cómo daba ese testimonio? Concediéndoles que se hicieran milagros, ¿verdad? O señales, no, que se hiciesen por las manos de ellas señales y prodigios. Otra vez ahí está, hermanos. Dios testificando juntamente con ellos, concediendo que se hicieran por mano de estos hombres señales y prodigios. Hermanos, estos ejemplos del propósito de los milagros, en estos ejemplos nosotros podemos ver que la importancia de estos era autentificar la veracidad del mensajero. En otras palabras, que lo que el mensajero hablaba era palabra directamente de Dios. Dios estaba hablando a través de ellos. Dios usó los milagros para llamar la atención de la gente a la cual el mensaje iba dirigido, de modo que ellos pudieran saber con seguridad que era el Señor mismo el que les hablaba. Así pues, los milagros tienen un propósito particular que va más allá del efecto inmediato del milagro. ¿Y cuál es ese propósito, hermanos? Ese propósito es legitimar la palabra de Dios, lo que Dios nos habló, todo lo que Dios nos ha revelado, todo lo que Cristo nos enseñó, todo lo que los apóstoles predicaron y enseñaron, y todo lo que está en la Biblia, hermanos. Ese es el propósito de legitimar la palabra de Dios. Escuche lo que dice el autor de Hebreos. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Y qué es lo que hemos oído? El Evangelio, la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta aquí el autor: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? ¿Qué nos anunció el Señor, hermanos? Las buenas nuevas del Evangelio. Dice que nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y quiénes la oyeron? Los apóstoles. Y ellos testificaron, dice el autor, con Dios justamente, haciendo señales, prodigios y diversos milagros repartidos según el Espíritu les daba conforme a su voluntad. Ahí está, hermanos, el autor de Hebreos está diciendo que Dios confirma la verdad de su palabra por medio de milagros. Y eso es algo que no podemos pasar por alto, porque entonces habría enormes implicaciones. Los milagros en sí, hermanos, tenían el propósito de autentificar la verdad que estaba hablando el mensajero como palabra de Dios. Ese era el propósito, hermanos. Los que hacían los milagros eran agentes que anunciaban una era de revelación. Por ejemplo, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Escritura. Elías y Eliseo introdujeron la era profética. Los apóstoles escribieron casi todo el Nuevo Testamento. Incluso, escuche, los prodigios sobrenaturales que sucedieron en otros tiempos estaban asociados con hombres que fueron usados por Dios para escribir la Escritura. Por ejemplo, que ya mencionamos, la sanidad de Ezequías incluyó a Isaías, y los 3 hombres en el horno de fuego eran acompañados por el profeta Daniel. Si las Escrituras dicen entonces que nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, porque sus autores fueron autentificados por medio de milagros, ese es el propósito. Y las mismas Escrituras dicen que sus autores fueron autentificados por medio de milagros. Y aquí está la pregunta, hermanos: ¿cómo entonces podemos creer que cualquier persona que se autonombra profeta o apóstol puede también realizar milagros el día de hoy? ¿Cómo? ¿Acaso puede realizar milagros alguien que no es agente de revelación? Hermanos, si cualquier persona dice que puede hacer estas cosas, sus señales, ¿verdad?, aún así no prueban nada de su autoridad, y tampoco prueban nada de que ellos han sido enviados como portavoces de Dios. Voy a decir: pero bueno,
Yo he visto que hace milagros, sí, pero déjenme le digo, hermanos, el apóstol ha hecho milagros, el profeta hace milagros. Déjenme le digo, hermanos, que Jesucristo en una ocasión lo dijo también allá en Mateo 24. Él nos dijo que al final, después de su partida, dice, se iban a levantar muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Y estos profetas, escuche lo que dice Jesús, que iban a hacer grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Hermanos, si desconocemos el propósito principal de los milagros, que es autentificar, ¿verdad?, la palabra de Dios a través de su mensajero, hermanos, lo que estaría en juego es la autoridad de Cristo, es la autoridad de los apóstoles y la autoridad de la Biblia misma. Por eso es que debemos de tener bastante cuidado, hermanos, y no ser arrastrados, ¿verdad?, por vientos de doctrina, porque Cristo nos lo advirtió, que habrá falsos maestros y falsos profetas, y estos harán grandes señales y prodigios. Ahora, hermanos, nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Son necesarios los milagros el día de hoy? ¿Son necesarios los milagros el día de hoy? No me vaya a aventar las Biblias, ¿verdad? Vayan a apedrear, hermanos. Mire, cito al pastor John MacArthur. Dice, cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento se completaron, estamos hablando que los milagros frecuentemente introducían una era de revelación de la palabra de Dios. Entonces MacArthur explica, cuando el Antiguo y el Nuevo Testamento se completaron, la revelación de Dios se terminó. Nosotros sabemos que ya tenemos el canon cerrado. Ya no hay nuevas revelaciones. Ya no hay por allí, bueno, sí hay, pero no son genuinos, dando nuevas revelaciones, porque el canon ya fue cerrado, hermano, ya fue establecido. El autor de Hebreos nos lo explica ahí en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero ya fue establecido, dice para MacArthur, la revelación de Dios se terminó mediante muchos señales, prodigios y milagros. Dios validó este libro, la Escritura. Entonces él pregunta, ¿hay necesidad de milagros para probar la revelación de Dios? ¿Puede con fe, alguien con fe, reclamar un milagro? ¿Necesitas fe para reclamar un milagro, como algunos enseñan? ¿Verdad? Tienes que pelear, tienes que batallar por tu milagro, tienes que luchar con Dios, con el ángel del Señor. Hermano, no tienes ni idea de lo que estás hablando cuando dices que vas a pelearle algo a Dios. Debes de tener fe. O hace Dios milagros a la orden del día, ¿verdad? 6 de diciembre, Columbus, Ohio, gran noche de sanidad y milagros. Programando a Dios, ¿verdad? Está a la orden del día. Después del 6 de diciembre nos vamos para la gira, nos vamos para Kentucky, ¿verdad? Enero 1 de 2026, noche de sanidad y milagros. A la orden, ¿verdad? El Señor ahí para allá y para acá. O los fenómenos aclamados hoy como señales, prodigios, tienen algún parecido, escuche, con los milagros obrados por Cristo y los apóstoles. Por ahí algunos milagros, entre comillas, que vemos en las redes sociales de personas que le hacen crecer una mano. Hermano, es una payasada, hermano. ¿Hemos visto acaso milagros como los que usted ha visto resucitar a un muerto? ¿Usted ha visto que un cojo se le extienda su mano, su pie, y se ha restaurado por completo su mano? ¿Hemos visto milagros así? Regularmente los milagros que nosotros vemos en esas grandes conferencias, ¿verdad? Hay alguien por ahí con dolor de cabeza, hermano. Yo creo que ahorita hay más de uno aquí que le duele la cabeza. Wow, es el hermano. ¿Hermano es profeta? ¿Hemos visto ese tipo de milagros, hermanos? Bueno, hermanos, la respuesta a esas preguntas es no.
La respuesta a esas preguntas es no. Nada en la Biblia indica que los milagros de la era apostólica tuvieran el propósito de ser continuadas en épocas posteriores. Nada en la Biblia, hermano, nos enseña o nos indica que los milagros tendrían que continuar en épocas posteriores. La Biblia tampoco exhorta a los creyentes a buscar ninguna manifestación milagrosa del Espíritu Santo. Tampoco, hermanos. Bueno, entonces algunos pudieran decir, usted está hablando, hermanos, que no puede implicar en épocas posteriores, pero mire lo que dice Juan 14:12, las palabras del Señor. De cierto os digo, está hablando el Señor, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará. Ve, hermano, ve lo que está diciendo. Cristo está diciendo que las obras que Él hace, aún mayores nosotros las haríamos. A ver cómo explica eso. U otros pueden decir, pero en Marcos 16, el Señor Jesucristo está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ve, hermano, ve lo que está diciendo ahí nuestro Señor en Marcos 16. Bueno, hermanos, cuando Jesús está hablando de que harían cosas mayores que Él, Jesucristo, hermanos, estaba refiriendo al alcance geográfico que tendría el impacto del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo concentró su ministerio en la parte norte de Judea y en la parte sur de Galilea, o sea, en Galilea y en Judea, y solamente una vez viajó a la región de Tiro y de Sidón. Nunca más en las afueras. Y eso es lo que estaba hablando Jesucristo. Mayores cosas harán, porque ustedes van a alcanzar más allá de lo que yo he oído. El apóstol Pablo viajó en todo el mundo conocido en ese tiempo de su historia, hermanos, predicando y compartiendo el Evangelio. A eso es a lo que Cristo se está refiriendo cuando dice, ustedes aún mayores cosas harán, porque irán más allá de lo que yo he viajado en este tiempo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y cuando dice en Marcos 16 que echarán fuera demonios, nuevas lenguas, serpientes, etcétera, hermanos, ¿esas cosas ocurrieron durante la era apostólica? Sí, ocurrieron durante la era apostólica. Hermano, usted recuerda, Pablo lo mordió una serpiente, Pablo echó fuera demonios, Pablo sanó a muchos, Pedro y Juan también. Esas cosas ocurrieron, ¿verdad?, durante la era apostólica. Pero hay algo importante que pasan por alto siempre en este pasaje. Y dice en Marcos 16, 17, estas señales seguirán a los que creen, seguirán. ¿Y qué significa la palabra seguir? Algo que viene detrás de nosotros, y regularmente se pasa por alto, hermanos. El creyente no busca señales, el creyente, hermanos, no sigue señales. Las señales siguen al creyente, las señales son que buscan al creyente. Nosotros no podemos andar detrás de las señales, buscando milagros, buscando señales, no, hermanos, porque la Biblia dice que estas señales nos van a seguir a nosotros. Ese es el problema, hermanos. Y hay quienes abogan y hay quienes dicen que es necesario todavía los milagros. Hay quienes abogan e interceden por la necesidad de milagros. Y ellos dicen de esta forma, se expresan de esta manera. Esta es el argumento y la razón por la que ellos dicen la necesidad de los milagros hoy en día. Las señales, escuche, y prodigios, escuche lo que dicen, son claves para el evangelismo. Las señales y prodigios son claves para el evangelismo. Algunos hasta dicen que los incrédulos, escuche, deben experimentar lo milagroso para llegar a una fe completa. Ellos creen que la sola predicación del mensaje del evangelio nunca alcanzará a Cristo.
Eso es lo que dicen quienes abogan por los milagros, que la sola predicación del mensaje del Evangelio nunca alcanzará al mundo para Cristo, porque la mayoría de la gente no creerá. Escuche lo que dicen. La mayoría de la gente no creerá si ellos no ven milagros. Dicen ellos que no van a creer, y los que lo hagan, aquellos que crean, van a ser convertidos de manera inadecuada y por tanto van a ser débiles en su crecimiento espiritual. Necesitan ellos los milagros, abogan por los milagros para que la gente entonces pueda llegar al conocimiento, fe y arrepentimiento de Dios, porque si no hay milagros, entonces no van a creer. Cuando Pablo nos dice allá en Corintios que agradó a Dios salvar al mundo por la locura, ¿por cuál locura? Por la locura de la predicación del Evangelio, hermanos. Hermanos, la predicación, el mensaje del Evangelio es suficiente. Es suficiente, no necesitamos más. La palabra tiene poder, hermanos, de transformar vidas. La palabra es quien transforma tu vida. La palabra es quien te convierte. La palabra es quien cambia tu manera de pensar, hermanos. ¿Por qué estoy diciendo, hermanos, esto, hermanos? Porque los milagros, hermanos, los milagros no producen fe. Los milagros no producen fe. Mire, vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 10. Vamos a darle lectura a los versículos 23, 26 y luego pasamos al 36 al 39. Juan 10, 23 al 26. Dice el evangelista: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Ahí está. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, les dice Jesús, les dicen ellos a Jesús, dínoslo abiertamente y ya deja de turbarnos el alma. Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Y Jesús le respondió: se los he dicho una y otra vez, dice, y no creen. No creen, dice, las obras, ahí está, que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. No creen. Y luego más adelante voy al versículo 36. Luego Jesús les pregunta: al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y vea lo que dice en el 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. O sea, si todo esto que hago, que viene de Dios, y si no lo hago, no me crean. Dice, mas si las hago, ahí está el punto. Si las hago, aunque no me crean, dice, a mí, crean las obras, crean en ellas, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Y cuál fue la respuesta? Milagro tras milagro, milagro tras milagro. Ellos fueron testigos oculares, ellos fueron testigos presenciales, hermanos, y milagro tras milagro. ¿Y qué ocurría? Nunca creyeron. Crean, si no me creen, al menos crean por las obras que estoy haciendo, que a eso vine. Crean, les está diciendo el Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede en el versículo 39? Al contrario, procuraron otra vez, ¿qué? Prenderle, pero él se escapó de sus manos. Por lo tanto, hermanos, aquí podemos ver y entender que los milagros no son para producir y despertar la fe. No, hermanos, la misma escritura nos enseña, hermanos, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Los milagros no producen fe, hermanos. Entonces, ya voy terminando. Volviendo a la pregunta inicial de si hay milagros hoy en día, o si creemos, Iglesia Bíblica del Salvador Jesucristo, si creemos en los milagros hoy en día. Esa es la pregunta. Hermanos, nosotros se ha mencionado que nos alineamos con el cesacionismo. Y muchas veces se nos señala de manera equivocada porque se desconoce lo que creemos como cesacionistas. El cesacionista cree que la era del don de los milagros cesó en la era apostólica, y el continuista cree que los milagros están vigentes o siguen o continúan, con la misma palabra lo dice el día de hoy. Nosotros nos alineamos con el cesacionismo.
Y muchas veces porque no entienden lo que es el cesacionismo, se nos señala de una manera equivocada. Escuchen la postura de Wayne Grudem en su teología sistemática. Él dice que los cesacionistas señalan que los milagros cesaron cuando los apóstoles y sus asociados íntimos murieron. Por consiguiente, concluyen que ya no se debe esperar más milagros el día de hoy. A los que sostienen esa posición a veces se les llama cesacionistas, puesto que sostienen que la cesación de milagros temprano en la historia del cristianismo. Así nos señalan cuando decimos que somos cesacionistas. Pero déjenme decirles algo, hermano. Creemos en los milagros. Hay milagros hoy en día. Dios puede hacer milagros, hermanos. La respuesta es sí. La respuesta es sí. La intención del mensaje era que usted entendiera de manera breve lo que era un milagro y el propósito de los milagros. Sí creemos en los milagros. Creemos en que Dios puede seguir haciendo milagros el día de hoy, hermanos. Sí creemos. Dios puede obrar de manera extraordinaria en una situación extraordinaria, hermanos. Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera y como Él quiera, hermanos. Nosotros creemos que Dios sigue obrando y puede hacer milagros. Sí creemos, hermanos. Pero ¿qué es lo que no creemos, hermanos, y no aceptamos? Lo que no creemos y no aceptamos es que alguien ande por allí, ¿verdad?, llamado apóstol o profeta, no sé, como usted le quiere llamar, que a esta persona que se autonombre, diga que ande por ahí realizando milagros, atribuyéndose el don de milagros. Eso es lo que no creemos y no aceptamos. De que Dios sigue obrando, de que Dios puede hacer milagros, de que Dios en su soberanía puede responder a nuestra oración de una manera providencial. Nosotros lo creemos, hermano, pero no abrazamos esa idea de que hay una gente, ¿verdad?, por allí ungido del Señor, capaz de levantar muertos y volverlos a enterrar y volverlos a revivir. Jamás, hermano. Entonces, con esto termino, hermano. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos la Escritura. Está registrada en la Biblia. Tenemos también los escritos de los apóstoles impresos en la Escritura. Jesús y sus apóstoles, como está escrito en la Biblia, hermanos, son la piedra angular y el fundamento de nuestra fe. No son los milagros, ¿verdad? No son los milagros, es la Escritura, ¿verdad?, que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Jesús y los apóstoles son el fundamento de nuestra fe. Y en ese sentido, hermanos, los milagros para el creyente ya no son necesarios, porque el mensaje de Jesucristo y sus apóstoles ya ha sido certificado y detalladamente registrado en las Escrituras. Sí, vuelvo a decirlo, hermanos, Dios aún hace milagros, sí, pero al mismo tiempo no debemos necesariamente esperar hoy que ocurran milagros como los registrados en la Escritura. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en esta mañana. Exaltamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Señor, reconocemos que tú eres soberano y que tú actúas de manera providencial, Señor, y que tú no te has desconectado, oh Señor, de tu creación. Tú eres un Dios, Señor, eterno, y que tu poder está vigente en todas las eras, Señor, en todos los tiempos, Señor. Padre, pero ayúdanos como tu iglesia, como tu pueblo, como tus hijos, oh Señor, a entender, oh Dios, lo que tú has plasmado en tu Escritura, Señor, y qué es lo que tú quieres enseñarnos, oh Señor, cuando a veces llegamos a estos pasajes donde encontramos los milagros, señales, prodigios y maravillas. Padre, te pedimos que tu iglesia, Señor, sea exhortada, consolada y edificada, Señor, con lo que se habló hoy en esta mañana, y que nos dé, Señor, un amplio entendimiento y conocimiento sobre el tema del día de hoy para que pueda ser aplicado
a nuestras vidas, Señor. Te damos gloria, Padre, y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.